Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a las instituciones organizadoras, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, Instituto Pascual y también, por supuesto, a esta casa, la Real Academia Nacional de Farmacia. La verdad que es un placer, como académico correspondiente, como ha mencionado Pilar, estar aquí, en definitiva, diseccionando lo que ella ha llamado las técnicas ómicas. Bueno, la verdad que esto podríamos empezar diciendo que las técnicas ómicas son también las gastronómicas, ¿no? Y las astronómicas, es decir, pero hoy vamos a centrarnos en dos, la nutrigenómica y la metabolómica. Bueno, pues en esta primera presentación, esta primera diapositiva, vemos que efectivamente la nutrición personalizada empieza con algo muy general, con algo relacionado con la nutrición comunitaria, bueno, que hay que controlar lo que se come y que hay que controlar la actividad física. Creo que estas dos ideas, estos dos mensajes, quedan recogidos en este cuadro de Botero. Hay que comer adecuadamente, hay que hacer una actividad física correspondiente. Por tanto, la idea general de salud pública puede quedar reflejada en la conocida pirámide de los alimentos. Es decir, que son ideas para la comunidad, son ideas de salud pública, son ideas de nutrición preventiva. Y se discute sobre la pirámide, las raciones, los alimentos que están en la base, pero hablando desde una óptica poblacional, desde una perspectiva para grupos de población. Esto, obviamente, está evolucionando. Nos encontramos que ahora nos preocupa la nutrición personalizada. He tenido estas dos fotografías también de Botero, en el cual ya estamos viendo que la situación genética de una persona, los antecedentes hereditarios ligados a su genotipo, van a condicionar su nutrición. Aún más, y me fijo en la diapositiva de la izquierda, lo que ha comido mi madre, lo que ha comido mi abuela, en términos epigenómicos, puede condicionar mis enfermedades futuras. Es decir, que ya no estamos mirando solamente el genotipo que viene de mis padres, sino cómo éste se ha modificado epigenéticamente y que condiciona mi vida. Por tanto, ya vemos que de una nutrición comunitaria general, comer adecuadamente, hacer ejercicio, estamos pasando a unas recomendaciones que, como recordarán muchos de ustedes, se basaban en un modelo estadístico. Es decir, unos pocos necesitan cantidades pequeñas y unos pocos necesitaban cantidades muy altas y había una mayoría que se encontraba hacia la mitad. Vemos que los requerimientos seguían una distribución normal o de campana de Gauss y servía para, o sirve todavía, para la población en general. Lo que está claro es que la homeostasis individual depende de un equilibrio entre las necesidades y la ingesta de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales. Nuestro organismo, genéticamente y condicionadamente, pues a través de señales aferentes, a través de un control a nivel central y a través de señales eferentes, intenta mantener nuestro organismo dentro de un balance, dentro de un equilibrio. Nadie pesa lo que come cada día. Nadie controla. Es nuestro apetito, es nuestro hábito que globalmente, integradamente, hace que pequeñas variaciones en nuestra alimentación sean matizadas, sean acomodadas para que cada uno pues reciba y equilibre sus necesidades a su ingesta. Esto queda relativamente bien definido en el balance energético. Todo el mundo sabe que cuando la ecuación termodinámica de la ingesta no se cumple, después de haberlo probado, bueno, ya vemos que el valor calórico de los alimentos es muy importante y este debe equilibrarse con el gasto energético, es decir, el gasto destinado al metabolismo basal, a la actividad física, que es variable en cada persona, y al efecto termogénico. De hecho,
pues he tenido también dos pequeñas películas que nos recuerdan que efectivamente el gasto energético depende de cada persona. Simplemente recordar que en una cámara hermética se desprende calor y la ingesta tiene que ajustarse a estas necesidades. Y efectivamente bueno, pues el gasto energético pues depende del consumo de oxígeno. Está claro que cuando una persona no acomoda la ingesta a su gasto energético, el balance es positivo, se puede acumular grasa y en definitiva podemos encontrarnos en una situación de obesidad en la cual intervienen aspectos genéticos y aspectos de estilo de vida. Como ven, he pasado en esta pequeña introducción de que la nutrición comunitaria es muy importante, damos ideas generales, damos pirámides, damos guías alimentarias, pero lo que está claro es que cada persona se comporta de forma diferente y que por otra parte cada individuo tiene una cierta capacidad de ajuste controlada genéticamente. Esto queda reflejado en esta diapositiva. Nos encontramos que el fenotipo, en este caso de obeso o delgado o de cualquier otro tipo, diabético o no diabético, pues depende del genotipo, depende de la secuencia de nucleótidos, pero también depende de cómo esta secuencia de nucleótidos se expresa a través de procesos de transcripción y cómo este RNA, a través de procesos de traducción, da lugar a proteínas. Lo que quisiera dejar claro es que la expresión génica depende, por una parte, del genotipo de un individuo, que es, como se puede imaginar, personal e intransferible, y de factores ambientales, como puede ser la dieta, puede ser la actividad física o eventualmente puede ser un tratamiento farmacológico. En definitiva, vemos que el fenotipo que expresa cada individuo depende de los genes, de su herencia genética, pero también depende de la influencia de factores externos. En definitiva, nos encontramos que los nutrientes, además de aportar energía, además de aportar elementos reguladores estructurales, también aporta elementos reguladores. Es decir, que los nutrientes no son solamente un mero aporte de ladrillos o de energía, también tienen una influencia reguladora que efectivamente la conocíamos en las vitaminas, en los minerales, en el agua, pero a medida que hemos ido avanzando en las ciencias ómicas, hemos visto que la genética personalizada es muy importante. De hecho, está claro que los procesos de transcripción, es decir, de formación de mRNA mensajero a partir del DNA, está controlado, como vemos, por ácidos grasos, está afectado por la vitamina D, por la glucosa, por la energía. Es decir, este proceso de formación de mRNA o traslación, a partir de la matriz o el modelo que supone el DNA, el patrón de DNA, como ven, se va produciendo RNA, y esta formación de mRNA, como digo, depende de la nutrición. No solamente esto, los procesos de traducción, es decir, los procesos en los cuales se forma proteína a partir de la lectura de estos códones y por tanto de la secuencia de aminoácidos codificada por el mRNA, también depende de aminoácidos, por supuesto, del hierro, del selenio, etc. Nos encontramos también que las proteínas que se forman están sujetos a procesos posttransduccionales relacionados con minerales y vitaminas. En definitiva,
lo que hemos visto hasta ahora es que una determinada proteína que es sintetizada a partir del mRNA correspondiente, que a su vez viene codificado por el DNA, pues está influenciada por los nutrientes que actúan bien a través de receptores de membrana o a través de receptores nucleares, o también los nutrientes a través del metabolismo intermediario pueden afectar a la expresión génica, es decir, a la lectura del DNA, y en definitiva nos encontramos que los nutrientes también pueden afectar a factores de transcripción o a elementos de respuesta que en definitiva condicionan la mayor o menor producción de proteínas. Piensen que esta proteína puede ser una enzima, puede ser una hormona, en definitiva puede ser un anticuerpo. Es muy importante la homeostasis, la genética se ve influenciada por la nutrición. De hecho, a partir de ahora quisiera presentar modelos de influencia de la nutrición personalizada a través de experimentos que hemos llevado a cabo en la Universidad de Navarra. En definitiva, lo que hemos dicho hasta ahora es que el genotipo es el responsable de la expresión génica, y esta expresión génica afecta al estado nutricional, delgado o obeso, o puede afectar, para que esto lo entendamos de una forma muy amplia, a un proceso de fenilcetonuria, a un proceso de incluso de celiaquía, de intolerancias, etc. En definitiva, el genotipo condiciona la expresión génica, y la expresión génica condiciona la formación de diferentes proteínas y en definitiva afecta al estado nutricional. Por eso les voy a presentar varios ejemplos de nutrición personalizada. El primero, este es un artículo que se publicó el año pasado, en el año 2009, vemos que el receptor de la lectina, que probablemente han oído hablar ustedes a menudo, presenta un polimorfismo, es decir, una mutación en la secuencia, en inglés SNPs, Single Nucleotide Polymorphism, que afecta en la posición 109 a la lisina y a la arginina. Por tanto, hay personas que respecto a este gen tienen un polimorfismo, tienen una mutación. Bueno, pues efectivamente lo que ocurre es que hay dos tipos de fenotipos, el AA o los genotipos AG más GG, y llevamos a cabo una serie de determinaciones de peso, de composición corporal, de determinaciones bioquímicas. Y lo hicimos antes y después de un tratamiento de pérdida de peso, de un proceso de seguimiento de una dieta hipocalórica. Por tanto, recuerdo, aquí tenemos los que tienen el genotipo AA y aquí agrupamos los que tenían el genotipo AG y los EG, es decir, homocigotos, heterocigotos y homocigotos. Pues miren, una cosa muy importante es que el tener un genotipo hacía que hubiera diferencias en el colesterol. Y no solamente eso, sino que como consecuencia del tratamiento de adelgazamiento, el comportamiento era diferente. De igual forma, la interleuquina 6 y el cortisol, que son marcadores inflamatorios y de estrés, también había diferencias en el baseline entre el genotipo A y el genotipo AG más EG. Como ven aquí, había diferencias significativas. En definitiva, esta es una primera visión. No todo el mundo que es obeso tiene las mismas condiciones. Hay una nutrición personalizada, genéticamente condicionada, que afecta al colesterol. Por tanto, hay obesos que tienen obesidad asociada al colesterol y otros no. Y parte de ello se puede explicar por una mutación que afecta al receptor de la lectina. Avanzando en este campo, consideramos otro polimorfismo, el que afectaba a una variante del gen PGC1. Y también pudimos comprobar, como ven, aquí tenemos el genotipo GLI, genotipo GLI
serina y serina, serina. Y llevamos a cabo unas determinaciones. Pues de nuevo nos encontramos que este polimorfismo afectaba a los niveles de glucosa ligeramente, pero sobre todo a los de insulina y al índice OMA. Es decir, las personas, por el hecho de tener un polimorfismo, se comportaban de forma diferente fenotípicamente respecto a la insulina y al índice OMA. No todos los obesos son iguales. Hay algunos que tienen hiperinsulinemia y otros no, que venía condicionado genéticamente. No puedo tratar a todo el mundo igual. De hecho, el cambio en la insulina estaba afectado como consecuencia del tratamiento dietético de restricción energética mediado por el genotipo. Esto se ve mejor en la siguiente diapositiva, espero. Fíjese, inicialmente los que tenían serina eran los que tenían más alto índice OMA, tenían mayor resistencia a la insulina. Como consecuencia de un tratamiento dietético, todos bajaron. Pero al cabo de un año de seguimiento, los individuos que tenían este genotipo ganaban más peso. Esta es una demostración de lo que intentamos presentar hoy. Genéticamente hay que ir avanzando hacia una nutrición personalizada. No responden igual al tratamiento todos los genotipos, pero la recuperación de la situación de resistencia a la insulina es más rápida en unos que en otros. Lo tengo que tener en cuenta individualmente, como dicen los ingleses, clientelizadamente. Seguimos avanzando en esta línea y intentamos ver cómo afectaba no solamente al colesterol que hemos visto al principio, no solamente también a la resistencia a la insulina. Vamos a ver a la propia ganancia de peso. Para ello elegimos dos genes. El de la interleuquina 6, como saben, está relacionado con la respuesta inflamatoria, y el PIPAR, que está relacionado con procesos de diferenciación celular, apoptosis y, en definitiva, lipogénesis o formación de células grasas. Bueno, pues el experimento que llevamos a cabo para intentar demostrar el efecto personalizado, bueno, pues era un tratamiento de 10 semanas de intervención dietética. El día 0 se llevan a cabo determinaciones antropométricas de composición corporal y de calorimetría indirecta. Al cabo de 10 semanas, al día 70, llevamos a cabo las mismas determinaciones, y al cabo de un año se volvió a hacer las mismas determinaciones. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues en este caso, para hacer el análisis estadístico, intentamos hacer la siguiente aproximación. Elegimos aquellos individuos que ganaban más peso y elegimos los que menos reganaban peso. Es decir, le sometimos a este tratamiento y digo, vamos a ver qué pasa con los que ganan más peso respecto a los que no ganan apenas peso como consecuencia del adelgazamiento y el posterior seguimiento. Bueno, pues vimos que tenían un comportamiento diferente respecto a la leptina, a la interleuquina 6 y a una proteína inflamatoria. Es decir, los sujetos que ganaban más peso, como pueden ver, tenían unos mayores niveles de leptina, de interleuquina 6 y de proteína C reactiva, que de hecho eran estadísticamente significativos. Cuando analizamos genéticamente con una regresión logística, pudimos comprobar que los individuos que tenían el genotipo GG eran los que se encontraban proporcionalmente en el grupo de que se mantenían el peso más fácilmente y no ganaban peso. Mientras que los sujetos que ganaban más peso, como ven, había un 40% que tenían esta mutación y aquí era solamente un 16%. Por tanto, ya vimos que la ganancia de peso no era igual en todas las circunstancias. Había individuos que genéticamente ganaban más peso. Esto queda reflejado en esta diapositiva. Como ven, los que estaban en la situación de la interleuquina
tras perder peso, lo mantienen, mientras que los que tenían otros genotipos perdían peso, pero tendían a reganarlo. Como ven, en este caso, los del triángulo, los que tenían la variante que hemos hablado, GG, son los que mantenían el peso relativamente estable. Por tanto, vemos una situación diferencial. El genotipo condiciona que una vez una persona que ha perdido peso lo vuelva a reganar. Lo que habla hasta ahora es lo que tradicionalmente se conoce como nutrigenética, el papel de un genotipo, de un gen, en la respuesta de la nutrición. Pero a continuación quisiera presentarles varios estudios de nutrigenómica. La nutrigenómica hace referencia a cómo la nutrición afecta a la expresión génica. La verdad que les veo a todos ustedes muy serios y les diría lo siguiente. Hasta hace unos años decían, los genes se han aguantado 100 años, 1000 años, 10.000 años, 20.000 años, no los puedo cambiar. Pero nos estamos dando cuenta que esto no es así. Porque ahora hay muchos más obesos que hace 100 años, ¿sí o no? Y alguien me dice, bueno, pero es que ahora tenemos unos medios de transporte, tenemos una situación en la cual podemos comer más, pasear por Madrid es peligrosísimo. ¿Se han dado cuenta que hay una pastelería o un bar cada 100 metros? La tentación está muy cercana. Pero también es verdad que nuestros genes están viendo afectados en cuanto a su expresión por la nutrición. Es lo que les voy a hablar ahora. La nutrición afecta al fenotipo. Bueno, pues un estudio inicial, elegimos una serie de individuos obesos y una de las hipótesis que estamos barajando en la Universidad de Navarra y con otros centros es que pensamos que la obesidad, por supuesto que es un problema de exceso de ingesta y un problema de sedentarismo, por supuesto. No queremos demostrar y ir ni contra Einstein ni contra las leyes de la termodinámica. Pero estamos viendo que situaciones continuadas de infección y de inflamación, por tanto personalizadas, pueden condicionar situaciones de obesidad. Bueno, pues para ello cogimos células, como aparece ahí, mononucleares, monocitos, periféricos. Y vimos lo siguiente. Vimos que la expresión tras la pérdida de peso por un adelgazamiento era diferente. Es decir, no es nada de que ustedes memoricen, pero vean que como consecuencia de la pérdida de peso hay genes que se activan y otros que se desactivan. En inglés, down regulation, up regulation. Y afecta a procesos muy diferentes, desde signaling, desde apoptosis, desde diferenciación, desde actividad lipolítica, metabólica, lipid metabolism, etc. Es decir, que sí que es verdad que frente a una determinada dieta la expresión génica puede modificarse. Y de hecho, identificamos, que luego hablaremos de ellos, una serie de genes que estaban afectados por la dieta. He seleccionado esos 3 porque son los que posteriormente analizamos para ver cómo se habían afectados. Pero es verdad, la nutrición hace que cada persona actúe de forma diferente. Y no solamente eso. Encontramos que la masa corporal de una persona afectaba a la expresión de la interleuquina 8. Es decir, a mayor cambio en la pérdida de peso, mayor era la expresión. Otro ejemplo de que los genes se ven modificados por la nutrición. Bueno, ya mis últimas diapositivas, todavía quedan unas pocas, no quiero asustarles. Bueno, dijimos, esto hay que traducirlo a algo práctico. Hasta ahora, ¿qué he dicho? 2 cosas muy sencillas, que el genotipo hace que unas personas pierdan más o menos peso, o respondan mejor a bajar el colesterol, o respondan mejor a la insulina, o respondan mejor a no ganar peso tras haberlo perdido. Después hemos visto que la pérdida de peso afecta a la expresión de genes.
Pero vamos a buscar a un aspecto más práctico. ¿Cómo interacciona la nutrición con el genotipo? Sobre la expresión génica y, en definitiva, sobre el fenotipo y el estado nutricional. Bueno, pues llevamos a cabo con uno de los genes que ahora mismo están más en boga, que son las sirtuinas. Las sirtuinas, como están probablemente todos al corriente, es el que se llama el gen de la longevidad. Y hay publicaciones que se ve que este gen es importante en el mantenimiento de una calidad de vida. No solamente eso, es un gen que tiene en la apoptosis, en la diferenciación celular, en la adipogénesis, etcétera. Tiene funciones muy diversas. ¿Y qué vimos? Que cuando hacíamos una intervención al cabo de unos meses, en este caso 8 semanas, 2 meses y medio, perdían peso, lógicamente, bajaban el colesterol, lo normal, pero vimos que también la situación de estrés oxidativo se modificaba como consecuencia de perder peso. Es decir, la pérdida de peso inducida por una dieta lograba cambiar aspectos fenotípicos clásicos y alguno no tan clásico como un marcador de estrés oxidativo. Lo que vimos, y esto empezaba a ser ya más interesante, es que como consecuencia de la pérdida de peso, la expresión de dos genes, como era la sirtuina 1 y la sirtuina 2, estaban aumentados. Es decir, nos orientaba a que las mitocondrias podrían estar actuando de forma diferente. No solamente eso, encontramos una buena correlación entre los niveles de estrés oxidativo y la expresión de estas dos enzimas mediadas por los genes y la relación también con aspectos de tipo oxidativo o de actividad mitocondrial. Es decir, que ya veíamos que la sobreexpresión que encontrábamos, a su vez, estaba relacionada con marcadores más clásicos, como son de actividad mitocondrial, como son de niveles de antioxidantes. Seguimos avanzando. Ya veíamos que en algunos casos la obesidad estaba ligada a la inflamación y al estrés oxidativo. Y, efectivamente, comprobamos que la pérdida de peso afectaba al TNF-alfa, una adipoquina proinflamatoria, y la afectaba a nivel de biomarcador sanguíneo. Como ven, más o menos había una disminución y esta a la semana 8 era estadísticamente significativa. Quizá lo más importante que yo quiero decirles, fíjense lo que nos pasó. Estamos aquí trabajando con 3 genes que están relacionados con el TNF-alfa. Y elegimos individuos que reganaban peso antes o no reganaban peso después de perderlo. Es decir, cogimos 2 grupos. Los grupos de personas que tras perder peso lo mantenían y un grupo que tras perder peso volvían a reganarlo. ¿Y qué es lo superinteresante? Lo que realmente abre nuevas expectativas. Somos capaces ahora de saber quién va a perder peso y luego lo va a mantener. Perder peso es relativamente fácil. La verdad que hay muchos experimentos y la dieta cero funciona. Quien dice la dieta cero dice multitud. Y algunas de ellas son pintorescas. Yo suelo hablar de que está la dieta de Beverly Hills, la de Jane Fonda, la de Rafaela Carrà y la del vinagre. Hay muchas. Pero hay otras que son útiles para perder. Perder peso es fácil. El problema es mantenerlo. Piensen en la operación bikini. Se pierde de cara al verano y después nos entregamos a ganarlo hasta llegar a Navidades, donde decimos, aquí ya no se puede. Entonces, en enero se vuelve a iniciar la operación bikini. Pero ahora vemos que genéticamente podemos saber quién puede perder o no perder peso. Miren, en los 3 genes medimos su expresión. Punteado, pues miren, los que como consecuencia de la pérdida de peso disminuían la expresión génica,
eran los que iban a ganar peso posteriormente, mientras que los que lo aumentaban eran los que lo iban a mantener. Por tanto, ya vemos que la expresión es un buen biomarcador para conocer esta situación. No solamente eso, sino que retomando aquellos dos genes que he comentado al principio que descubrimos en un microarray general, nos encontramos que su expresión, bueno, pues efectivamente la intervención en este caso era parecida, siempre he buscado una nutrición personalizada guiándome hacia una pérdida de peso, vamos intentando perder peso, se producen cambios en la masa corporal, se producen cambios y mejoras en la glucosa, mejoras en la presión arterial, mejoras en el colesterol, etc. Bueno, pues esto quiere decir que la intervención había sido útil fenotípicamente. Nos encontramos que efectivamente también había mejoras en el peso, en el BMI, en la grasa, pero también lo más llamativo fue esto. De nuevo nos encontramos que había diferencias significativas entre los que perdían peso y entre los que iban a reganar peso y los que no iban a reganar peso, y estas se mantenían durante el periodo posterior, que en este caso creo recordar que eran de 37 semanas, ¿no? En definitiva, estamos buscando índices pronóstico de poder averiguar, identificar personas que van a ganar peso porque su genética tiene un componente más o menos austero o no. Bueno, la verdad que he intentado presentar 6 o 7 casos en los cuales hemos visto, por una parte, que la genética condiciona el fenotipo de obesidad. Después hemos visto que la pérdida de peso condiciona la expresión génica. Y en el último momento he intentado presentar algunos casos en los cuales medidas de expresión génica tras la pérdida de peso son capaces de predecir si esta pérdida de peso iba a ser estable. Bueno, pues aquí vamos en algo que probablemente hacia dónde vamos. Todo lo que he presentado hasta ahora son modelos experimentales, pero muchos de ustedes se preguntan, oye, yo he entrado a internet y he visto que mandando una gota de sangre y $600 me dicen mi genotipo y me dicen si voy a engordar o no. Me dicen si un alimento me es dañino o no. Y algunos que son más arriesgados dicen, soy intolerante frente a una dieta. ¿Qué de verdad tiene esto y qué de aspecto, pues, de charlatanería puede tener? Bueno, pues miren, esto ya empieza a ser una visión relativamente inmediata. Esto es un equipo de microchips, bueno, que me va a permitir en algunos casos identificar polimorfismos. Las técnicas ómicas me van a poder determinar si existen mutaciones. Las técnicas ómicas me están permitiendo determinar los niveles de mRNA y haciendo trabajos en gran escala. Y bueno, pues aquí vemos un esquema en el cual a través de esta microfotografía podemos tener información de los genes que están sobreexpresados o que están reprimidos o desregulados. ¿Es verdad que lo podemos hacer? Sí. ¿Somos capaces de ya dilucidar una posible estrategia de nutrición personalizada? Sí, pero poco a poco. Es decir, ¿somos capaces de genotipar a una persona? Sí. ¿Somos capaces de ver su transcriptoma, es decir, la expresión de sus genes? Sí. La dificultad empieza a estar en la interpretación. De hecho, bueno, pues ya estas son las diapositivas un poco ya de resumen. Ya vemos, por una parte, que los genes y polimorfismos o mutaciones que cada persona es portadora se ve condiciona la respuesta metabólica y es lo que llamamos nutrigenética. Por otra parte, vemos que los alimentos pueden afectar a la expresión de genes a través de la nutrigenómica. En definitiva, estamos pasando de la nutrición molecular
que todos conocemos, la nutrición comunitaria, estamos pasando a la nutrición personalizada, en la cual el genotipo puede influir sobre el metabolismo de los nutrientes. Los nutrientes pueden afectar a la expresión de genes. Aún más, como me consta que aquí hay muchos farmacéuticos, les haré una pequeña comparación entre la farmacogenética y la nutrigenética. Bueno, pues como ven, en la parte superior, la farmacogenética se dirige a pacientes y enfermedades, y la nutrigenética se refiere a personas que son consumidores que están normalmente sanos. Pero sabemos que la genética afecta a la absorción, la distribución y el metabolismo y la excreción del fármaco, pero la genética también afecta a la absorción, distribución, metabolismo y excreción del nutriente. También sabemos que la genética afecta a diferentes receptores. No todo el mundo responde igual a un tratamiento farmacológico. La genética afecta a receptores de nutrientes. En farmacogenómica y genética nos interesa la eficacia y la toxicidad de un fármaco. En la nutrigenética nos interesa en aspectos de prevención e incluso tratamiento. En definitiva, los microchips se pueden utilizar tanto para la farmacogenética como para la nutrigenética. Estamos ya, como digo, de saldos. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué futuro nos espera? Bueno, pues en principio saben que desde la descripción del genoma humano hace 6 o 7 años, discute si hay 30.000, 32.000, 28.000 genes, pero aproximadamente el 30% de ellos presentan polimorfismos, pequeñas mutaciones con mayor o menor importancia. Sabemos que no solamente es importante el genoma, sino que la expresión génica, es decir, cómo factores ambientales, entre ellos la dieta y la actividad física, afectan al DNA, por tanto, modifica la expresión génica. ¿Qué aplicaciones tiene la nutrición personalizada a corto plazo? No sé, a medio y largo plazo. Bueno, pues sabemos que lo que he empezado diciendo respecto a que haya una nutrición comunitaria, vamos a poder identificar los requerimientos de nutrientes de cada persona. Esto es muy fácil de entender, por ejemplo, que una persona contiene fenilketonuria. Sabemos que alimentándole con una dieta baja en felanina y rica en tirosina, pues si hemos hecho el análisis a las pocas horas o con 1 o 2 días del nacimiento, esta persona le podemos saber que tiene unos requerimientos diferentes. Esto se puede aplicar también a intolerancia a la lactosa, se puede aplicar a la lipoidosis, se puede aplicar a algunos tipos de diabetes, a algunos tipos de obesidad, a algunos tipos de hipercolesterolemia. En definitiva, nos sirve para identificar o caracterizar la predisposición para trastornos asociados a la nutrición. Por último, también los avances en nutrigenómica y nutrición personalizada me van a permitir, como ven, prescripción de dietas en la prevención o con fines terapéuticos en función de los genes de cada persona. Bueno, esta es una diapositiva que yo suelo presentar a menudo en mis presentaciones, porque me permite repasar todo. Fíjense que este cuadro de Botero, que se llama La familia, se puede interpretar de muchas formas. Se puede interpretar en el sentido de que son obesos porque incluso cuando van al monte o al campo llevan un sillón. Se puede considerar que son obesos porque comen mucho e incluso desprecian el tomar las manzanas, que no las comen. Se puede considerar que son obesos porque genéticamente hay una predisposición. Yo lo que les diría que la nutrición personalizada tiene que tener en cuenta todo ello. La ingesta, la actividad física, el genotipo. De hecho, me permite recordar que ese gatito o perrito es claro que es obeso y probablemente no está mediado por factores genéticos. No sobredimensionemos la carga genética. Bueno, pues quisiera, en último momento, ya presentar las personas que han contribuido al desarrollo de este estudio. Esto es el Castillo de Javier y, efectivamente, pues es una forma de tributarles un agradecimiento
así como a la Cátedra Pascual, que en la Universidad de Navarra pues también nos está ayudando a llevar a cabo diferentes tipos de determinaciones. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias y estoy a su disposición para preguntas ahora.